Bueno, pueden ir en sus Biblias a Apocalipsis capítulo 12, vamos a estar en el 12 y como resumen, yo sé que no se puede leer todo eso, pero básicamente desde capítulo 6 hasta alrededor de capítulo 20 tenemos esos juicios, los diferentes juicios. Ya hemos visto los 7 sellos hace un par de semanas, 7 trompetas. Vamos a ver los 7 copos o copas de juicio. Y en eso hay algunos tiempos de interludio donde Juan da un vistazo de lo que está pasando en tal vez entre todo ese drama cósmica que nosotros nos encontramos. Entonces, a veces nosotros sentimos que estamos viviendo en un círculo muy pequeño de qué es lo que está pasando en mi vida, qué es lo que está pasando en la vida de mi familia, en mi trabajo, en todo eso, pero al nivel universal y más allá que solo físico, sino espiritual, celestial, hay mucho de lo que está pasando. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo hoy en el capítulo 12. Quería mencionar, estuve pensando en eso y no sé si han escuchado de la película que se llama Here o Aquí. Recién salido este año y el actor principal es Tom Hanks. Pero es interesante, la película en sí no es tan interesante, pero cómo lo hicieron es bastante interesante porque en realidad viene de un tomo, de un ángulo de cámara para toda la película y es de eso, de una sala, de una casa. Entonces pasa por toda una vida de una casa y aún antes de la casa, pero solo viendo qué es lo que está pasando dentro de esa casa. Entonces uno ve celebraciones, ve a alguien morir ahí, ve un niño nacer y todas las diferentes vidas de diferentes personas que entran en la casa, salen en la casa y es todo de un ángulo, de un tomo, nada más que uno está viendo hacia eso. Pero al puro final de la película da vuelta el ángulo y empieza a ampliar, expandir. Y entonces ya viendo eso, uno empieza a darse cuenta y entender el contexto de todo lo que está pasando dentro de esa aula, esa sala de la casa. Y a veces yo creo que es lo que pasa con nosotros cuando estamos viviendo en esta vida. Tenemos lo que hay que hacer hoy en la mañana, hoy por la tarde, llevar a los chicos por aquí, ir al trabajo y estamos tan enfocados nada más en un ángulo que Apocalipsis nos ayuda a ampliar un poco nuestro entendimiento para entender qué es lo que está pasando realmente, no solamente en nuestras vidas, sino dentro de toda esa drama cósmica que estamos viendo dentro de las Escrituras. Y hoy vamos a ver ciertas perspectivas de tal vez un mismo hecho dentro del plan de Dios para que nosotros podamos seguir entendiendo que Dios nos proteja, nos está guiando y al final Él es quien gana y vence. Y digo eso porque cuando ahora entramos en el texto, yo creo que es uno de los textos que puede causar miedo. Fue interesante cuando empezamos a estudiar Apocalipsis en sí, como el libro, yo empecé a escuchar y lo que más me sorprendió era los sentimientos de miedo que tiene la gente alrededor de este libro. Y en realidad fue escrito para dar consuelo a un pueblo que estaba bajo persecución, que estaba bajo mucha opresión y presión del imperio que estaba alrededor. Entonces yo quiero que nosotros podamos cambiar la mentalidad desde uno de miedo. ¿Qué va a pasar? Ya va a terminar el mundo. Vamos a sufrir como seguidores de Dios. Wow, Dios nos está fortaleciendo y nos está consolando para que nosotros podamos entrar en la herencia que Él nos ha dado. Entonces, vamos a empezar con el versículo 1. Dice así. Entonces, obviamente, ese es Juan hablando. Entonces, fui testigo, eso es que Él está viendo, de un suceso de gran importancia en el cielo. Y vi a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Entonces, Juan quiere subrayar un suceso que es muy importante. Ya hablamos de las imágenes que él utiliza. Entonces, a través de
del libro o del género apocalíptico que se encuentra en varios libros, pero especialmente en Apocalipsis, él utiliza imágenes por varias razones para ayudar a la gente a entender qué es lo que está pasando. Pero él toma ambos de imágenes de los judíos y también del mundo greco-romano que está alrededor. Uno de los propósitos de eso, se imagina que él está escribiendo eso, tiene que enviar eso a todas las iglesias que están alrededor. Obviamente, si él está hablando en cuanto al reino de Dios en contra del imperio, no solo los romanos, pero el imperio en sí, si unos soldados romanos vienen, paran el mensajero y ellos empiezan a leer qué es eso, obviamente no es bueno que ellos entendieran qué es lo que él está diciendo a raíz de lo que Dios le ha dado en ese sentido. Les pone en peligro o perjudica a las iglesias a donde va. Entonces las imágenes nos ayudan por lo menos a entender qué es lo que está hablando, pero también está protegiendo el pueblo de Dios en ese momento. Entonces la primera imagen que vemos aquí es una mujer vestida de sol con la luna debajo de los pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Ahora, la mayoría de comentaristas van a estar de acuerdo en cuanto a eso, pero yo sé que muchos de nosotros tal vez venimos de un trasfondo católico, donde la iglesia católica diría que eso es María. Pero viendo las imágenes y la manera que está hablando aquí, probablemente se está refiriendo, y vamos a ver más de eso, se está refiriendo al pueblo de Israel. Entonces, cuando uno vuelve al Antiguo Testamento, especialmente a la vida y la familia de Jacob, encontramos, por ejemplo, en Génesis 37, cuando José tiene un sueño y él ve que hay un sol y una luna y las 11 estrellas que están alrededor de él, ellos se postran delante de él. Está hablando de la familia de Jacob. ¿Se acuerda de qué era el nombre de Jacob? Israel. Y ahora vamos a ver también quién sale de ella. Entonces es Israel, y es el Israel antes de Cristo, porque estamos viendo, porque va a hablar de quién sale de ella. Pero estaba embarazada y gritaba a causa de dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Entonces, nosotros sabemos y pensamos en la historia de Israel. No es una historia fácil. Solo hay que empezar desde los patriarcas hasta el exilio, y aún después del exilio, ellos siguen en esa tensión y conflicto donde ellos están en medio de muchas naciones y sus corazones constantemente se están tirando hacia seguir los falsos dioses, hacia la injusticia en vez de seguir a la ley de Dios. Y entonces ha sido una historia un poco difícil para esa nación, pero todo es como, ella es como un instrumento porque está embarazada y alguien muy importante va a salir de ella. Ahora sí, también quiero subrayar el hecho de que cuando pensamos o decimos Israel, estamos hablando de Israel que nosotros vemos en el Antiguo Testamento hasta ese punto. No es el estado geopolítico de Israel de hoy en día, que es muy diferente que lo que estamos viendo aquí. Especialmente en este pasaje, porque vamos a ver que ella está embarazada y va a dar luz a alguien. Versículo 3. Luego fui testigo. También cuando él dice luego o entonces o utiliza palabras así, más que todo él está moviendo hacia adelante la historia, pero no necesariamente significa que está pasando de una manera lineal en cuanto al tiempo. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para, y aquí está la palabra, devorar al bebé en cuanto naciera. Entonces tenemos por un lado la mujer y tenemos por otro lado el dragón. La mujer dijimos que es Israel, el dragón vamos a verlo muy explícito en el texto después, que es Satanás. Entonces, aquí tenemos oposición entre el pueblo de Dios y Satanás y sus ángeles. Aquí habla de que arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Entonces está hablando de esos seres celestiales, sus ángeles que él agarra
para seguirle a Él y ellos, todo el punto de ellos es estar en contra del bebé que se va a nacer. Ahora, esa palabra devorar no es simplemente como comer, es tragar entero. Entonces, no sé si han visto como en un documental o algo así, en Discovery, algo así, como una culebra come un ratón, algo así, ellos lo tragan entero. Esa es la idea, es algo por completo que lo quiere consumir. Y eso es lo que él quiere hacer. Entonces, entendemos aquí que la mayor rebelión de ese dragón, a través de todas las historias, la mayor rebelión de ese dragón es oposición a la misión del Mesías en la tierra. La mayor rebelión de ese Satanás, de ese acusador, del engañador, es estar en contra del bebé que viene, en contra del Cristo que es mandado por Dios, en contra de quien nosotros lo conocemos como Jesús. Es por eso que Él existe, es por eso que Él está influyendo todo lo que está alrededor de Él en esta batalla cósmica que estamos viendo aquí. Y hay que reconocer eso, porque muchas veces nosotros tendemos a pensar en que Satanás está aquí para engañarme a mí y hacerme caer ante mis tentaciones y hacer mi vida difícil, esto, lo otro. Y sí, eso es parte de lo que Él está haciendo en el mundo, pero todo eso juega parte de algo mucho más grande. Entonces nosotros tenemos que, como estaba hablando, ampliar nuestro ángulo de ver las cosas y entender qué es lo que Satanás está haciendo. Hay que reconocer que es mucho más grande, donde Satanás está en contra de toda persona y en contra de todos los que pertenecen a Dios. Está en contra del pueblo de Dios. Está en contra de todos los que dicen que nosotros seguimos a Dios. Y hay que reconocer que entonces, al vivir en este mundo, hay sistemas, gobiernos, la manera que funciona el mundo, que si no pertenecen a Dios o no siguen a Dios, pertenecen al diablo y están siguiendo al diablo. Nosotros tenemos que reconocer eso, que no importa si viene del mundo, tiene una fuente diabólica, demoníaca, bajo esos sistemas. No significa que cosas buenas no puedan pasar en eso. Eso pasa. Pero hay que reconocer que si no se alinea con Dios, se están alineando con Satanás en eso. Entonces, piensen en las personas que están escuchando eso por la primera vez. Ellos están bajo un imperio que para muchos ha sido muy bueno, ha traído la Pax Romana, la paz en todo el mundo en ese tiempo, ha traído y ha puesto las vías, los caminos donde la gente puede moverse con seguridad por la primera vez en la historia del mundo. Gente puede viajar desde un lado del mundo a otro lado del mundo sin tener que preocuparse, pero a la vez están bajo la presión y la presión de decir, hey, ustedes sí pueden disfrutar de todo eso lo que trae, pero a la vez, ¿sabe qué? Tiene que rendir culto al César. Entonces ellos se encuentran en ese gran conflicto, esa gran tensión entre, bueno, pero nosotros decimos que Jesús es el Señor, no el César es el Señor. Y yo sé que tal vez nosotros no estamos en ese tipo de contexto, pero igual, aunque nosotros no estamos siendo oprimidos, yo sí creo que dentro del sistema donde vivimos, estamos siendo seducidos. La decepción que Satanás utiliza para convencernos a nosotros de alinearnos con el mundo y con su plan, en diferentes partes del mundo se ve diferente. Y para nosotros yo creo que es el materialismo, el consumismo, la riqueza, el confort, la prosperidad. Y todo eso juega un rol importantísimo en cómo Satanás seduce al pueblo de Dios y a las personas en sí. Pero eso es lo que tenemos, oposición entre el pueblo de Dios y el dragón. Versículo 5. Ella dio a luz a un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. Entonces ahora sí está moviendo un poco la historia. Al dragón le
arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Y a la mujer, entonces 3 acciones, y a la mujer huyó al desierto donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. Entonces, 3 movimientos en esa historia. Primero, ella sí da a luz. Y aunque ahí está ella y el dragón está simplemente esperando que da a luz para devorar al bebé, igual ella puede dar a luz. ¿Y quién nace? El que gobierna a todas las naciones. Vamos al Antiguo Testamento. ¿A quién está hablando? Está hablando del Mesías. Entonces, Dios ha mandado a su Mesías y él llega y sí nace y Satanás no puede ni comerlo. ¿Por qué? Al dragón le arrebatan el hijo y lo llevan hasta Dios y su trono. Ahora, esta parte es un resumen en realidad de todo lo que vemos en los evangelios. Está hablando del nacimiento, la vida, las enseñanzas, la muerte, la resurrección de Jesús, y él lo resume en eso. Básicamente está diciendo, Jesús nace, él hace lo que vino a hacer, en conquistar la muerte, a través de la muerte se resucita y después él va a estar con Dios. ¿Y qué pasa con la mujer entonces? Ese pueblo de Dios, ¿qué es lo que pasa? Él dice, huyó al desierto, y vamos a hablar más del desierto ahorita, donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. Ahora, esos números siempre, especialmente dentro de Apocalipsis, trae mucha discusión. 1260 días son exactamente 3 años y medio. Vemos ese periodo de tiempo que también es mencionado. Además, vamos a ver ahorita que utiliza una frase que dice tiempo, tiempos y medio tiempo, que también todos esos tiempos refleja una misma cantidad de tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo es que eso está pasando? Y si todavía está hablando del pueblo de Israel. Entonces, yo vengo de un trasfondo donde yo diría que sí, todavía está hablando del pueblo de Israel y que esto va a pasar en el futuro. Hay diferentes posiciones en cuanto a eso. Pero lo importante es esto. Cuando la mujer está en peligro, ella va a estar cuidada. Entonces, sea que sea Israel en sí, Dios lo va a cuidar. Si está hablando del pueblo de Dios, incluyendo judíos cristianos de todo el mundo, lo que sea, igual Dios lo va a cuidar. Mientras que haya ese tiempo específico donde estamos pensando que va a haber más tribulación o más cosas difíciles. Ahorita hablo de eso cuando llegamos a una repetición a esas frases. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. Y el dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, entonces ahí vemos la identificación de él, el que engaña al mundo entero. Eso es lo que hace Satanás, es engañar, decepcionar a la gente. Fue lanzado a la tierra junto a todos sus ángeles. Ahora, lo que estamos viendo aquí, como dije, no es algo lineal donde eso pasó con la mujer, después nació eso y después ahora hay una guerra en el cielo. Más bien, es como otro tomo, otro ángulo de ese vencimiento del Cristo, ahora como lo estamos viendo desde una perspectiva celestial. Entonces, en esa perspectiva celestial, tenemos que el triunfo de Cristo sobre el dragón es descrito en términos de combate, en términos de todo lo que está pasando entre Miguel y sus ángeles y el diablo y sus ángeles. Y obviamente y inevitablemente Satanás va a perder en eso. Entonces, cuando uno lee las escrituras o los escritos, no necesariamente las escrituras, pero los escritos judíos, ellos van a hablar de que todo eso pasó hace mucho tiempo, tal vez aún antes de la creación del mundo. Sin embargo, en este contexto, lo que estamos viendo es que cuando Cristo triunfa, entonces hay triunfo en el cielo también entre los seres celestiales y los seres demoníacos. El punto
Porque nosotros no realmente entendemos cómo funciona el tiempo allá. Nosotros lo vemos de una manera lineal. No sé cómo ellos lo ven en la eternidad. Entonces no podemos pretender entender qué es lo que está pasando. Pero el punto es que la caída de Satanás aquí se refiere claramente a un evento donde hay salvación para el pueblo de Dios y el reino de Dios está establecido. No importa cuándo es que está pasando, eso se está completando. Y eso es lo que vemos en los siguientes versículos. Pero vamos al versículo 10, lo voy a leer. No le tengo slides para eso, pero dice así. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Y aquí está. Por fin han llegado, ¿qué? La salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Entonces vemos que Miguel y sus ángeles ganan a Satanás y sus ángeles, sus demonios, y ahora están proclamando salvación, poder, reino de nuestro Dios y autoridad de Jesucristo. Pues, eso es como sabemos, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa, ese es engañador, el acusa delante de nuestro Dios, día y noche, ha sido lanzado a la tierra. De alguna manera, Satanás está al frente de Dios acusando a todo el mundo, al pueblo de Dios, y ahora él ha sido lanzado a la tierra. No puede hacer acusaciones al pueblo de Dios. Ellos, ¿cómo lo vencieron? Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. No por su habilidad de ganarle a Satanás, sino por el sacrificio de Jesús y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos. Ahora, ¿quiénes viven en los cielos? Los muertos. Entonces, de parte de nosotros, estamos diciendo, pero morir no es, eso es perder la vida. Y él está diciendo, no, esa es la victoria. Por lo tanto, pero, el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces los que mueren no tienen miedo a la muerte, mueren por causa de Cristo, ellos están en el cielo, ellos están en un tiempo de gozo. Pero los que quedan aquí, ellos van a estar bajo un tiempo de mucho terror porque Satanás y sus ángeles están aquí. Entonces, es como está describiendo una nueva era donde habla de la salvación, el poder y el reino de Dios, la autoridad de Cristo. Cuando para esa acusación constante de Satanás contra la humanidad y en este sentido, o en este caso, en contra del pueblo de Dios. Y por la sangre de Cristo, ellos y su sacrificio de Cristo les lleva a ellos a sacrificar sus vidas y ahora ellos están en el cielo con Él. Ahora, como dije, es importante que nosotros reconocemos que esta derrota de Satanás no significa parar el sufrimiento que está en la tierra. La derrota de Satanás más bien trae más sufrimiento a los que están en la tierra, pero para los que perseveran y dan su vida en sacrificio, ellos sí pueden recibir la victoria. No sé si se acuerdan todo lo que hablamos de los capítulos 2 y 3, las cartas a las iglesias, donde hay una fuerte distinción o una distinción muy grande entre los que siguen fieles a Jesús y los que no siguen fieles a Jesús. Los que siguen fieles a Jesús reciben la salvación y la victoria de Jesús. Los que no siguen fieles a Jesús, ellos van a caer en la segunda muerte, como vamos a ver después en el libro de Apocalipsis. Pero ellos materialicen que es la victoria a través de su sacrificio y su muerte, que es el opuesto de lo que nos dice en nuestro mundo y el contexto del ser humano. Al proclamar con valentía a Cristo sin importar el costo, ahora eso acelera el fin de todo lo que está pasando y el cumplimiento de los propósitos de Dios en la tierra, y así Dios cumple con lo que Él está haciendo. Y yo sé que eso es como, es todo al revés
de lo que nosotros pensaríamos en cuanto a cómo es que nosotros llegamos a estar con el Señor. Pero si aún nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir y dar su vida para vencer a la muerte, ¿por qué no nosotros también sus seguidores? Y cuando hablamos de dar nuestras vidas, sí, algunas puede ser que algún día nosotros tenemos que sufrir bajo eso y hay que dar nuestras vidas por el testimonio de Cristo. Pero para la mayoría de nosotros, por lo menos viendo el contexto hoy en día y donde nosotros vivimos, tal vez no es así. Pero igual, especialmente pensando en Romanos 12, 1 y 2, podemos ofrecer nuestras vidas como sacrificios vivos. Entonces lo que estamos viviendo o viendo aquí, y viviendo, es cómo es que yo puedo dar mi vida en testimonio a Cristo. Eso es como yo voy a llegar a estar con victoria en la vida que viene. Versículo 13, no para ese... no para ese dragón en lo que está haciendo. Cuando el dragón se dio cuenta que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces, el dragón sigue detrás de esa mujer. Pero a ella se le dieron 2 alas como las de una gran águila para que pudiera volar al lugar que se había preparado para ella en el desierto. Aquí aparece el desierto otra vez. Allí sería cuidada y protegida lejos del dragón durante, aquí está esa frase, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, no sabemos si eso es una repetición, repitiendo lo que ya vimos, pero el punto es que nace el varón, ese pueblo de Dios, ese Israel, va a ser perseguido por Satanás y la lleva al desierto. Ahora, en la mentalidad del desierto, el desierto fue un tiempo muy formacional o muy formativa para el pueblo de Israel. ¿Se acuerda? Salen del Éxodo para ir a la tierra prometida, pero ¿qué pasa entre eso? 40 años en el desierto. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Ellos ahí están aprendiendo cómo seguir a su Dios. Salen de Egipto y vemos que solo los fieles tienen la oportunidad de llegar a la tierra prometida y en realidad son muy poquitos de los que salieron de Egipto. Y en el medio ven que ellos tienen mucho problema en cuanto a cómo es que vamos a sobrevivir, no confiamos en Dios y tienen muchos problemas. Eventualmente Dios es fiel y los lleva para entrar en la herencia, en la tierra prometida, pero el desierto es un tiempo como una incubación para ese pueblo de Israel. Entonces, cuando estamos viendo aquí, le lleva otra vez al desierto y hay ese tiempo, y cuando hablamos de ese tiempo, creo que el énfasis, aunque no sabemos exacto, puede ser exactamente 3 años y medio, puede ser un tiempo más largo, pero el punto de eso es que hay un final a ese tiempo. Sí puede ser que están bajo mucha persecución, pero hay un final donde va a terminar ese tiempo. Sí puede ser que están siendo oprimidos por ese tiempo, pero igual hay un tiempo donde bajo el control soberano de Dios que eso va a terminar. Entonces, es un tiempo definido. Dios está soberano sobre todo eso y mientras que están aquí, ustedes están aprendiendo cómo seguir a su Dios. Luego el dragón, pues él sigue, trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca. Pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Ahora, esa idea de torrente de agua probablemente estamos pensando que es una amplificación o intensificación de persecución, pero ella es protegida por la tierra. En ese caso es una imagen de que ella sigue protegida. Pero dice así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos. Ok, eso es nuevo. ¿Quiénes son ellos? Bueno, ellos son a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Entonces sí hay continuidad entre Israel, la mujer, y
el pueblo de Dios que va a ser perseguido, pero también hay un poco de distinción. La mujer no es igual que esos otros hijos que tiene. Entonces lo que estamos viendo aquí es que, hey, aún si no eres parte de Israel original, pero si sigues a Dios y sus mandamientos, si sigues a Jesús, igual tú vas a estar incluido en la persecución que Satanás está dando. Eso incluye a nosotros. Si has puesto su fe en Cristo, yo espero que nosotros nos contamos entre los que obedecemos los mandamientos de Dios y que nosotros mantenemos firmes en el testimonio de Jesús. Entonces, no importa quiénes somos, ni judíos o la iglesia, al final hay que reconocer que tenemos un enemigo natural. Y eso es Satanás. Y nosotros tenemos que reconocer eso. Desde el principio, Satanás ha estado detrás de nosotros. Si uno vuelve, Génesis 3:15, justo después de que Adán y Eva, ellos caen, desobedecen a Dios, y Dios está hablando de sus maldiciones en contra de todas las consecuencias de lo que va a pasar. Y Él dice a Satanás, Él dice eso, pondré hostilidad entre tú, Satanás, y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente, y eso es singular, no plural, su descendiente, una persona, te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Entonces, desde el inicio ha habido esa enemistad entre Satanás y todos los que siguen a Dios. Empezando con el descendiente, el niño que va a gobernar sobre las naciones, el Mesías. Siempre ha sido así. Entonces, ¿qué es lo que todo eso significa para nosotros? Yo sé que es mucha imagen y mucho de lo que está pasando en ese momento, pero creo que nosotros tenemos que reconocer si hay tribulación que viene para el pueblo de Dios. En el futuro yo creo que sí, yo creo que va a haber una intensificación de esa tribulación. Pero también hay que reconocer que ha pasado en el pasado y ha pasado en todo el tiempo desde la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Entonces, tenemos que entender que el sufrimiento y la proclamación del evangelio en realidad es inseparable. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que está en contra de nosotros. Y para nosotros, en este contexto, a veces, y yo he escuchado y he visto ciertas teologías que en realidad separan eso, y no solamente separan eso, dicen, no, si tú sigues a Dios, todo le va a ir bien. Y vas a tener prosperidad y vas a estar sin enfermedad y tu vida va a estar perfecta. Cuando vemos en las escrituras es exactamente lo opuesto. Entonces es ahí donde uno dice, wow, Satanás realmente está haciendo ¿qué? Engañando. Es lo que él hace. Entonces yo creo que cuando nosotros al final veamos una generación de creyentes que son tan radicales para poder aún soportar el martirio, para evangelizar las zonas más resistentes, ahí también vamos a ver una tribulación más intensificada en lo que es el mundo y donde vivimos. Pero el consuelo es, y Juan lo dijo en su libro, Evangelio, Jesús ha vencido al mundo. Entonces, tenemos esa descripción de esa gran batalla. Muchas personas dicen, es una batalla espiritual en ese sentido, en ese caso, pero yo lo veo más como una batalla celestial, o sea, es lugar, no es necesariamente estado. Hay que tener cuidado porque también hay ciertos trasfondos donde ponen mucho énfasis que es bueno en la guerra espiritual. Ellos reconocen que estamos en medio de eso, estamos en una tensión que está bien, pero a veces veo más enfoque o más atención al diablo y sus seguidores en vez de Jesús. Entonces, tenemos que reconocer que aún en esa gran batalla que describe ahí, no hay ningún ser humano. Es Miguel y sus ángeles y el demonio, es Satanás y sus ángeles. Y yo creo que es importante para nosotros porque lo que vemos aquí, muchas veces yo veo que las personas dicen, ok, es Dios
contra Satanás. Y en realidad no es Dios contra Satanás. Dios está sobre todo eso. No es el yin y el yang, no es bueno contra malo, no es luz contra oscuridad. Es Dios sobre todo y sus seguidores contra Satanás y sus seguidores. Dios es todopoderoso, Satanás no lo es. Dios es en todo lado, Satanás no lo es. Ahora, tiene mucha experiencia en cómo engañar, entonces él es muy adepto en eso, pero es Dios sobre todo y Satanás está bajo eso. Y eso significa entonces que los que siguen a Jesús, los que siguen a Dios, van a vencer. Ya está escrito ahí, van a vencer. Ahora, ¿cómo vencemos? Eso Dios ha decidido cómo se hace. Pero nosotros vamos a vencer. Entonces, piensa en la audiencia original, lo que ellos están enfrentando, el ánimo y el consuelo y todo lo que eso debe significar para ellos. Y creo que aún para nosotros, cuando pensamos en, wow, yo tengo todo eso contra mí, podemos decir, pero Dios está sobre todo. Yo sé que hay muchos asuntos personales, sea tentación, pecado de otros contra uno, injusticias, opresión, enfrentamos un montón de cosas, pero al final de la vida hay que ampliar nuestro tomo, el ángulo, dejar de vernos solamente por la sala adelante y ver toda la casa y todo el vecindario y todo lo que está pasando en el mundo y decir, Dios está sobre todo. Yo no sé si conoce qué son las personas que van preparando para el fin del mundo. Ellos, en inglés se dice preppers. No sé, son las personas que ellos guardan cosas y tienen todas las luces por el sol y todo. No es nada malo, simplemente se alejan del mundo. Y creo que muchas veces nosotros cuando enfrentamos esas verdades así, tenemos como dos reacciones. O uno, nos alejamos del mundo y de todo lo que está pasando aquí, o abrazamos la cultura y decimos, no, entonces me voy a acomodar a eso. Y creo que la pregunta, cuando vemos todo lo que eso está pasando, nosotros tenemos que decir, ok, ¿cómo es que vivo entonces? ¿Cómo es que vivo en medio de esta realidad donde Satanás está en contra de toda la humanidad, especialmente el pueblo de Dios, sin alejarme o escapar? Aún el desierto no es imagen de escapar, es imagen de tiempo de preparación. Es una imagen donde ellos van a ser cuidados. Entonces, nosotros podemos entender y vivir de una manera donde estamos diciendo, ok, sí me voy a alejar de la corrupción del mundo, pero yo estoy aquí con un propósito dentro del mundo. Yo tengo que dar testimonio de Cristo en lo que estamos haciendo. Yo no sé si puede leer toda esa cita, pero es uno de los comentaristas, me gustó. Dice así, su única forma de resistir al ataque del enemigo, hablando de nosotros, es la perseverancia y la confesión fiel. Esto puede significar sufrimiento y muerte, pero fue precisamente mediante el sufrimiento y la muerte que su líder había vencido, hablando de Jesús. Es a Jesús, no al César, en el caso de ellos, o el gobierno que quieres poner ahí, a quien pertenece el dominio del mundo. Es a Jesús, no al César, quien es el Señor de la historia, y quienes lo confiesan fielmente ante el César y sus representantes participan de su victoria y poder real. Entonces nosotros estamos viviendo, yo diría, en ese tiempo de desierto, donde Dios nos está fortaleciendo, nos está preparando para lo que viene. Vivimos en un tiempo cuando ya vino Jesús la primera vez, pero estamos esperando a Jesús la segunda vez. Estamos viviendo en un tiempo donde ya ha pasado el triunfo de Cristo, pero no hemos experimentado todavía la plenitud de todo lo que eso significa. Entonces nuestros cuerpos todavía siguen mortales, pero Dios nos ha dado la capacidad de representarlo dentro del mundo. Entonces seguimos viviendo y reconociendo de que esta batalla sí es espiritual, cósmico, celestial, como quieres decir, pero igual Dios es soberano. El tiempo del diablo es limitado,
Y continúa solo con el permiso de Dios. Y yo sé que teológicamente para algunos de nosotros eso es difícil de entender. Pero el Mesías ya ha invadido la historia y ya ha ganado y ya ha triunfado y nos ha reclamado como los suyos, como el pueblo. Entonces, ¿cómo es que nosotros vivimos nuestras vidas? Yo creo que vivimos con nuestra oración y con nuestras mentes y con nuestros corazones y con nuestro amor y con nuestra obediencia y con nuestras manos, con nuestro servicio, y en todo lo que nosotros hacemos, nosotros proclamamos que Jesús ha derrotado el enemigo. Proclamamos el poder y la honra y la gloria de nuestro Rey Jesús. No importa lo que viene, tenemos el consuelo que ya ganamos. Entonces, la oración es que Dios nos fortalezca en eso. Déjame orar. Señor, te damos gracias porque nos fortaleces y nos das un tiempo de ampliar nuestra visión, de ampliar nuestra perspectiva de todo lo que está pasando en el mundo y alrededor del mundo y aún en el cielo, en otra dimensión que nosotros ni podemos ver, pero sabemos que has vencido.